Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente pues haciendo un video sobre la consola Win, ¿verdad? Pues en este video yo quiero enseñarles para ver cómo tomar señal, ¿verdad? Desde la consola, ¿verdad? O desde un stage box o desde la tarjeta de audio, ¿verdad? O desde las entradas físicas que tiene la consola en la parte de atrás que ya les había mostrado, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Obviamente para poder empezar a tener una toma de señal, ¿verdad? Hacia la consola. Venimos aquí a la parte donde dice routing. Y automáticamente nos va a tirar esta pantalla, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues para empezar, vamos a tener que desactivar este candadito, ¿verdad? Para que ya nos libere, digamos, el pacheo, ¿verdad? En esta consola. Como les decía, vamos a tomar aquí automáticamente en esta parte ya nos aparece, digamos, los canales, ¿verdad? Que tenemos disponibles, hasta 40 canales en este caso. Y aquí nosotros podemos seleccionar desde dónde va a tomar señal este canal. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo seleccionado el canal 1. Y por ejemplo, si yo tuviera conectado un Stagebox digital, ¿verdad? Voy acá y nos va a tirar varias opciones. Local in, esto significa que va a tomar la señal desde las entradas físicas que yo tengo aquí en la consola. O sea, me refiero a las entradas que están aquí en la parte de atrás de la consola. Los auxiliares, me va a tomar señal de los auxiliares que tengo aquí atrás de la consola. El ASEVU, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, que era otro protocolo de audio digital, ¿verdad? En la entrada tenemos lo que es AS50A, que es donde nosotros comúnmente vamos a conectar los Stagebox, AS50B, AS50C. Tenemos audios desde una USB, tenemos audio desde la tarjeta, la Will I Play, que era lo que les decía, donde se insertan las SD. O podemos inclusive tomar señal desde un bus, desde el main o desde las matrices. Entonces, en este caso yo vamos a tomar referencia, ¿verdad? Que vamos a tomar señal desde un Stagebox. Seleccionamos el AS50A y automáticamente aquí ya nos va a tirar todo lo que es los 32 canales. En este caso, si yo tuviera la S32, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, del canal 1, obviamente yo tengo seleccionado el canal 1 en este caso. Yo le voy a decir que voy a tomar señal de el canal 1 del Stagebox. Entonces automáticamente ahí ya me configuró al canal 1. Y entonces así vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Al momento de hacer el pacheo del canal 1, nosotros tenemos tres opciones. Podemos decirle que va a ser un canal mono, que va a ser un canal estéreo. Automáticamente me toma los dos canales del Stagebox. En este caso, el mismo fader, como yo les decía, ya se va a volver estéreo. Si se dan cuenta, aquí me dice que la entrada va a ser del Stagebox de la S50A, el 1 y el 2. Si yo lo vuelvo mono, por ejemplo, automáticamente des en cuenta que solo me va a tomar el único canal nada más. O puede ser mid-size, ¿verdad? Entonces puede ser mono, estéreo o mid-size. Entonces vamos a ir así automáticamente, ¿verdad? A ir pacheando canal por canal, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí del 1 al 8, ¿verdad? Solo para que tengan una idea de ustedes cómo se hace. Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Que es la diferencia, ¿verdad? Entre las funciones de esta Win, a diferencia de, por ejemplo, la X32 y la M32, que si no estoy mal, yo creo que en las actualizaciones de estas otras dos consolas ya se puede hacer un pacheo por usuario, que ya podemos, pues, hacer que cierto canal venga de diferente procedencia, ¿verdad? En este caso, pues si se dan cuenta, yo puedo, por ejemplo, que en el canal 1 yo puedo muy bien agarrar la señal de la S50A. Que el canal 2, por ejemplo, me venga de las entradas locales de aquí de la consola, de la entrada 1. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos ir pacheando a conforme nosotros vayamos necesitando, ¿verdad? Por ejemplo, de los locales, por ejemplo, que en el canal 3 tenga la música, por ejemplo, entonces le voy a decir que el auxiliar 1, pero va a ser estéreo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces automáticamente se cuenta que mi canal 3, por ejemplo, físico de la consola, en este caso el canal 3,
va a agarrar señal desde los auxiliares 1 y 2. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que va a ser un canal en estéreo. Entonces voy a conectar, por ejemplo, la música en el auxiliar 1 y 2, ¿verdad? Y automáticamente este fader ya se vuelve estéreo, ¿verdad? No era como la X32 que me agarraba los dos faders, sino en este caso, en un solo fader ya me agarra el canal en estéreo. Entonces es así como nosotros vamos a ir armando, ¿verdad? Nuestro ruteo, nuestro pacheo, ¿verdad? En esta consola. Para empezar, ¿verdad? Por ejemplo, que en el 1, ¿verdad? Vamos a ir configurando, vamos a ir viendo cómo vamos a ir modificando este canal, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya nos dice que está agarrando de la S50A el primer canal. Vamos a explicarle cómo vamos a activar, por ejemplo, Phantom Power. Que en este caso, pues se recuerdan que en la X32, en la M32, aquí teníamos el botón de los 48 voltios. En este caso ya no lo tenemos. Hay varias formas de poder activarlo. Si se dan cuenta, aquí está en la pantalla donde dice más 48 voltios. Entonces automáticamente nosotros podemos venir y activarlo, ¿verdad? Dejamos presionar y se nos activa los 48 voltios. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma, por ejemplo, si lo queremos hacer físicamente, nos aparece en este recuadro, ¿verdad? Que en este recuadro es donde nosotros vamos a ver todo el proceso que le vamos a hacer al canal, o al bus, o a la matrix, o al main, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos aparece esta perilla, ¿verdad? Este botón que nos dice que lo activemos en la entrada. Esta es la entrada, ¿verdad? Del canal. Al momento de presionar la entrada nos va a tirar de dónde vamos a agarrar la señal. Tenemos la ganancia física, el trim o el balance. Al momento, yo tengo, por ejemplo, al momento de estar presionando este botón, yo voy a ir seleccionando qué ganancia o a qué potenciómetro yo le quiero subir. Entonces, si se dan cuenta, tengo la ganancia, puedo seleccionar el trim que es una compensación de la ganancia, pero digital, y el balance. Entonces, para que yo pueda activar los 48 voltios, tengo que ubicarme en la ganancia. Entonces automáticamente me dice, para prender o apagar tengo que dejar presionado. Lo dejo presionado y automáticamente ahí ya me prendió los 48. Lo vuelvo a dejar presionado y se me desactiva. Entonces, para que vean que cuando yo vuelvo a dejar presionado, se me activa. Entonces, den en cuenta que aquí en este recuadro tengo todo el proceso. Tengo la entrada, como les decía, filtros, ¿verdad? De los filtros pasa altos o pasa bajos. Tengo la compuerta, la gate, el compresor. Tengo algún inserto, ¿verdad? Que yo vaya a hacer. Y el envío al main, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues yo aquí voy a ir viendo, ¿verdad? Yo, como les decía en esta pantallita, si ustedes pueden ver, pues puedo al momento de ir tocando, ¿verdad? Se dan cuenta que me va tirando las opciones, ¿verdad? Entonces estos potenciómetros son sensibles, ¿verdad? Como les decía, aquí yo tengo seleccionado el canal 1. Vamos a donde dice icono y color, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya puedo modificar, ¿verdad? El canal como yo quiera. Por ejemplo, le puedo poner un icono, ¿verdad? Por ejemplo, que sea del bombo, ¿verdad? Yo puedo seleccionar aquí. Si se dan cuenta, aquí ya me tiene por grupos, ¿verdad? Los iconos. Y le puedo dar el color que yo quiera. Por ejemplo, le puedo dar amarillo, celeste, el color que yo vaya a preferir, ¿verdad? Y en este otro botón, si se dan cuenta, aquí yo puedo ir activando o desactivando la luz, ¿verdad? De la parte de arriba. Esto, por ejemplo, lo puedo hacer si tengo una fuente, ¿verdad? Ahora, si yo no quisiera, yo, por ejemplo, no tengo ninguna fuente en los canales, ¿verdad? Lo puedo ir desactivando. Entonces eso me va a ayudar a mí a decirme, ¿verdad? Que no tengo nada, pues, en estos canales. En este caso, como yo le estoy diciendo a la consola que en el canal 1 tengo el bombo, entonces lo puedo activar, ¿verdad? Con este botón aquí en la pantalla. Ahora podemos ir y nombrar el canal, ¿verdad? Entonces, en este caso yo le puedo poner un nombre. Por ejemplo, aquí la consola ya me tira, conforme yo selecciono el icono, ya me va a tirar pues algunos nombres que puedo utilizar, ¿verdad? O muy bien puedo escribirlo, ¿verdad? En este caso, pues bombo, vamos a darle kick, ¿verdad? Que es en inglés, ¿verdad? Y pues en este caso, ahí estamos, ¿verdad?
En los tags, pues en los tags sencillamente es si yo quiero agregarlo a algún mute group o lo quiero agregar a algún bus o algo así, ¿verdad? Pero en este caso vamos a dejarlo así normal, ¿verdad? Regresamos al inicio y ya tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, automáticamente nosotros ya tenemos en el canal 1, que es el canal del bombo. Ya le dimos el color, ¿verdad? Ya le dimos la fuente, ¿verdad? Entonces automáticamente aquí ya nos tiene que entrar señal. Entonces, para que terminemos de ver esta parte, ¿verdad? Como les decía, tenemos lo que son los filtros. Nosotros podemos pues ir seleccionando el tipo de filtro, ¿verdad? Tenemos permítanme, el filtro pasa altos, el filtro pasa bajos, ¿verdad? Y otro filtro que pues aquí tiene como nombre tilt, ¿verdad? Entonces para que nosotros digamos podamos ver el filtro que le estamos dando, por ejemplo, o activar, por ejemplo, si quiero activar un filtro pasa altos, vamos aquí y lo dejo presionado y automáticamente ahí ya se me activó, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces aquí, permítanme, yo ya puedo seleccionar con esta perilla, yo ya puedo seleccionar hasta donde yo quiero hacer el filtro, a qué frecuencia. Por ejemplo, que se lo hagamos a 35, un ejemplo, ¿verdad? Y que le quiera hacer otro filtro pasabajos, ¿verdad? Entonces selecciono, vuelvo a presionar y automáticamente se me activa. Igual voy con el potenciómetro, ¿verdad? Y le digo que, por ejemplo, a los 8 kHz le haga el filtro. Ahora, ¿cómo podemos verlo desde la consola? Como podemos ver, en este lado tengo todo el proceso del canal. Entonces vamos a lo que es el ecualizador acá. Y aquí tenemos seleccionado esta pantalla. Seleccionamos esta pantalla que aparece acá, donde me aparecen los filtros, los tipos de filtros. Selecciono y automáticamente, si se dan cuenta, aquí yo ya activé el filtro. Igual, tanto en esta parte como en esta parte, yo puedo activarlo. Si se dan cuenta, yo le dije que activé el filtro pasa altos y el filtro pasa bajos. Entonces aquí lo activo y lo desactivo también. Para regresar al ecualizador, automáticamente, perdón, le damos acá en dice close y ya nos aparece el ecualizador. Entonces la otra forma de poder ir ajustando, obviamente, como les digo, pues se nos va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Estar aquí controlando el ecualizador a través de la pantalla touch. Pero si nosotros no queremos manejarlo así, sino queremos ser un poquito más específico, ¿verdad? Nosotros tenemos esta otra parte de acá, en donde nosotros vamos a ir controlando lo que son los parámetros del ecualizador. ¿Cómo podemos activar el ecualizador? Como les repito, aquí solo hemos activado los filtros. Ahora, para activar el ecualizador venimos, hay dos maneras, ¿verdad? Podemos activar el ecualizador a través de la pantalla, ¿verdad? Aquí donde dice el botón on, y automáticamente aquí activamos el ecualizador. Pero si no queremos activar el ecualizador desde acá, lo podemos activar desde acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí me aparece el botón de EQ y que lo deje presionado si lo quiero prender o apagar. Entonces, al momento de dejar presionado, automáticamente se me activa el ecualizador. Entonces, aquí yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, si yo quiero que sea ganancia, el ancho el width, ¿verdad? El ancho de la frecuencia que yo esté eligiendo, y para seleccionar la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un botón que me dice Shift. Entonces, si yo no tengo presionado el Shift, estos parámetros me van a servir del 1 al 4. Cuando yo presiono el Shift, me va a activar del 5 al 8. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Voy a desactivar ahorita y voy a activar. Entonces, si se dan cuenta, ahorita yo tengo seleccionado la frecuencia del potenciómetro 1. Entonces, dense en cuenta que yo puedo mover a la frecuencia exactamente donde yo quiero, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí me dice la frecuencia, ¿verdad? Entonces ya muy bien lo puedo hacer acá, o muy bien lo puedo hacer con este otro potenciómetro, ¿verdad? Entonces es donde nosotros vayamos, queremos, ¿verdad? Ir jugando. Por ejemplo, en la frecuencia 250, es un ejemplo, ¿verdad? Yo le voy a seleccionar la ganancia. Entonces vamos con el 1, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí lo voy subiendo o bajando ganancia. Por ejemplo, aquí en el width selecciono
y le digo qué tan amplio va a agarrar la ecualización o qué tan angosto va a agarrar de esa frecuencia, ¿verdad? Entonces, como les repito, podemos ir jugando, ¿verdad? El ecualizar acá, tanto acá como acá, ¿verdad? Entonces son pues algunos detalles nada más. Algo que me pareció pues muy bueno de esta consola es que podemos escuchar solo lo que hemos ecualizado, ¿verdad? Del ¿cómo se llama este? Del canal. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo un solo de la banda, ¿va? Entonces automáticamente aquí ya podemos ir escuchando lo que estamos ecualizando, ¿verdad? Entonces yo creo que esta función pues por ejemplo en sus hermanas más pequeñas no la trae, ¿verdad? Pero en este caso, en esta consola sí la trae. Entonces si se dan cuenta tenemos el botón también donde si le damos clic podemos ir escuchando el parámetro que vayamos ecualizando. Entonces es aquí como nosotros vamos a ir seleccionando, ¿verdad? El tipo de ecualizador. Si se dan cuenta, estos potenciómetros también son sensibles, ¿verdad? Al momento de solo darle el tacto, ¿verdad? Automáticamente ya me selecciona la banda, ¿verdad? O donde yo quiera ir ecualizando, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es la compuerta de ruido, ¿verdad? O el gate, ¿verdad? Para poder activarlo, igual podemos activarlo desde acá. Ir a activarlo acá o sencillamente solo con presionar se activa o se desactiva desde acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues un gate que viene ya predeterminado de la misma consola. O como les decía, ¿verdad? Que aquí podemos seleccionar el tipo de gate que nosotros vayamos a querer. Por ejemplo, este PDX, ¿verdad? Del 902, que es otro tipo de gate, ¿verdad? Entonces eso es lo nítido de esta consola, ¿verdad? Que podemos nosotros ir seleccionando el tipo de compuerta que nosotros queramos, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a dejar en el normal, que es el gate, que por ejemplo es el que traía la M32 o la X32 por defecto, ¿verdad? Con extras, ¿verdad? Que en este caso yo puedo seleccionar el tipo de compuerta que yo quiera, ¿verdad? Ahora vamos con el compresor, la misma tarea, ¿verdad? La misma forma de ser. Lo puedo activar desde acá o puedo venir acá y lo puedo activar y desactivar. Y la misma situación, ¿verdad? Yo puedo ir seleccionando el tipo de compresor que yo quiera o simplemente hacer una inserción del tipo de compresor, por ejemplo este LA, ¿verdad? Que es el que se asemeja al CLA2A, ¿verdad? De Waves o el Teletronics, ¿verdad? Y podemos ir modificando, como les decía, solo seleccionamos y con este potenciómetro vamos dándole ganancia o bajándole, ¿verdad? Solo seleccionamos el parámetro y automáticamente nosotros le damos. Aquí podemos activar o activar. Si se dan cuenta, al momento de desactivar se nos apaga la pantallita, ¿verdad? Del compresor. En el momento de activar, pues automáticamente me activa. Podemos activar igual otro inserto. Por ejemplo, si yo quiero darle otro, por ejemplo, ¿verdad? Quiero darle otro inserto, ¿va? Lo metemos en el rack de efectos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir aquí a efectos. Selecciono aquí el tipo de efecto que yo, que yo quiera hacer, por ejemplo, algún ecualizador o algún tipo de efecto, ¿verdad? Que yo quisiera darle, por ejemplo, vamos a activar este ecualizador, ¿verdad? Lo activamos y automáticamente ya tenemos este tipo de ecualizador, ¿verdad? Que es otro tipo de ecualizador que pues podemos ir incitándolo. Por ejemplo, si yo no quiero usar el ecualizador que trae por defecto la consola, tenemos otra inserción, ¿verdad? Y lo chido de esto es que en este icono, por ejemplo, yo puedo ir diciéndole dónde quiero esto. Por ejemplo, que este inserto lo quiera, permítanme, aquí estamos. Que yo quiera mover, por ejemplo, el ecualizador, que lo quiera pasar para arriba, ¿verdad? Automáticamente, por ejemplo, si yo quiero ecualizar antes de meter todo el proceso, ¿verdad? Yo lo puedo hacer desde acá. O si lo quiero hasta abajo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces yo lo que le estoy diciendo a la consola es que en toda mi cadena de proceso, ¿verdad? Le estoy diciendo que
que primero active la compuerta, después que active el compresor, ¿verdad? De ahí el otro ecualizador, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta de último, pues solo para darle otro toque, pues, o ecualizar después de todo este proceso. Esto es lo nítido, ¿verdad? Que yo puedo hacer en esta consola. Y de último, ya tenemos el envío al main, ¿verdad? Al principal. Entonces aquí es donde yo le digo que se lo quiero mandar al principal. Por ejemplo, si yo tengo otra matrices o otro para los subs, ¿verdad? Yo puedo enviárselo acá. O para front field o outfield, ¿verdad? Yo puedo ir mandando esto, ¿verdad? O obviamente, pues, como yo vaya a configurar mi consola. Y de último, los envíos, ¿verdad? Para los buses. Los buses que tengo hasta 16 buses, ¿verdad? Que están, pues, ahorita están como pre-fader, ¿verdad? Que también puedo configurarlo como post-fader. Entonces, en el siguiente video, pues, yo les voy a explicar, ¿verdad? Cómo configurar un bus, ¿verdad? Para poder hacer algún inserto de algún efecto, ¿verdad? Como yo les decía, en este canal, pues, yo, por ejemplo, puedo hacer un inserto de otro efecto, por ejemplo, un Hal River, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vengo aquí, voy otra vez al canal del bombo, por ejemplo, aquí en inserto, le digo que meta el Hal River. Aquí es donde el rack yo voy a ir metiendo los efectos y todo. Selecciono el Hal River y automáticamente activo, por ejemplo, el efecto del Hal River, por ejemplo, al canal del bombo. Obviamente, si lo hago así, tendría que hacerlo, perdón, canal por canal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, esta consola ya no viene, ya no viene, ¿verdad? Como la X32, que en los últimos 4 buses tengo configurado los efectos. Entonces, en el siguiente video yo les voy a explicar cómo insertar el efecto a un bus. Y desde este bus voy a configurarlo para que tenga, por ejemplo, este Hal River, para que, por ejemplo, el bombo, la caja, el hi-hat, los over, los toms, por ejemplo, ¿verdad? Haga el envío a este bus, y de este bus, obviamente en la X32 y en la M32 retornaba, ¿verdad? A otro bus general estéreo, y este estéreo lo mandaba al main. Ahora en este caso de la Win ya va a ser un poco diferente. Yo voy a configurar el bus para que tenga este efecto, y este bus va a tener la salida directamente hacia el principal, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener como el retorno, ¿verdad? Porque yo sé que algunos se han preguntado de los efectos, ¿verdad? Y se preguntan dónde está el retorno, ¿verdad? Pero esto ya no se trabaja así, sino sencillamente del bus yo lo saco al general y se acabó, ¿verdad? Entonces si tienen alguna duda, ¿verdad? Sobre cómo configurar, cómo se hacen los insertos, cómo se trabaja esta parte, ¿verdad? De la pantalla, tanto lo puedo trabajar como acá, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme, ¿verdad? Y vamos a ir sacando, pues, más videos para que ustedes conozcan, ¿verdad? Lo que es esta consola, la Win. Saludos a todos.